Bueno, mis colegas y los ingenieros civiles están un poquito desafiantes y comprometidos a que las cosas se hagan bien. Así como hay malas prácticas en la medicina, hay malas prácticas en la ingeniería. Lo vimos con el JETSET y con otras infraestructuras que están al punto y al borde del colapso. Muy buenas noches, bienvenidos a La Mirada. Aquí comenzamos en este miércoles 25 de junio del año 2025. Gracias por permitirnos contar con su compañía a través de la pantalla o de la plataforma digital, porque nos puede seguir por YouTube. También y a través de nuestro canal de WhatsApp también, 829-761-6773. Usted se puede comunicar con nosotros para hacernos llegar su mirada a través del WhatsApp, 829-761-6773, y también a través de las redes sociales, @lamirada.tv y @lamirada_tv, tanto en Instagram como en X. Porque nos interesa su mirada también, sugerencias y todo lo que usted quiera compartir con nosotros. Mira, yo creo que es importante recordar la relevancia, para evitar esta cacofonía, de cuidar lo que tenemos y la inversión pública que se hace en las estructuras, en las edificaciones, en las instalaciones, con supervisión y mantenimiento. En el día de hoy volvió a producirse un caos en la estación del metro Mamá Tingó, porque una de las puertas no funcionaba y la gente pues se agolpó para tratar de acceder o salir por la única puerta que quedaba hábil. Y es verdad que cualquier cosa se daña en el tiempo, con el uso, pero cuando hay supervisión y además mantenimiento, hay prevención y mayor garantía de evitar inconvenientes como este. De paso, para nadie es un secreto porque los medios, como el nuestro también, se han hecho eco del desgaste del propio metro, de vagones que no funcionan, etcétera. Entonces, ¿tú sabes lo que toda esa gente en una sola puerta? No, ya lo ves. O sea, un caos, verdaderamente un caos. Entonces, eso es lo que se llama un cuello de botella, literalmente, un embudo. Sí. Todo lo que es público ha salido de los impuestos y de los aportes de los ciudadanos. Entonces, a nosotros como ciudadanos nos corresponde cuidarlo y a las autoridades de turno les corresponde prevenir y mantener. ¿Tú sabes qué me da pena, Licey? Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tú analizas la construcción de obras públicas, cuando se construye y se inaugura una obra pública, todo muy bonito, muy pintadito, muy arregladito, y tú pasas los 2 o 3 meses y parece como que tenía, como si fuera una obra que la inauguraron hace 20 años. Eso es correcto. Porque así como decimos que el problema no es hacer nuevas leyes, sino cumplir las que hay, yo creo que en muchos casos el tema de las obras públicas es más de darle mantenimiento a las que ya tenemos que de construir nuevas. Sin duda. Incluye ahí el asfaltado de las calles, que se hace le ponen una capa sobre otra, dejando un canal entre el asfalto y el borde de la acera, que quien cae ahí se mata. Aparte de eso, tan mal hecho que al poco tiempo, después que caen 2 o 3 lloviznas y pasan los vehículos, ya hay hoyos. Si nos pusiéramos a enumerar las calles de la ciudad que están en fatales condiciones, no terminaríamos. Y entonces uno se pregunta, ¿y quién nos paga el deterioro de los vehículos? ¿Quién nos paga cuando se rompe una punta de eje? ¿Quién nos paga cuando se daña cualquier otra pieza del vehículo? Nadie, el bolsillo nuestro. Así es. Entonces, vamos a ser corrientes y responsables. Y también la falta de coordinación o de comunicación entre las propias instituciones públicas. Viene, por ejemplo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y te arregla una acera, un contén. Entonces después vienen obras públicas y te asfalta la avenida o la calle, entonces queda un desnivel, pero después viene la casa o viene INAPA y te pica para una tubería. Es correcto, es correcto. ¿Qué decirte? Hay que dedicarle un programa solo a eso. Bueno, hay otra preocupación. Algunas organizaciones medioambientales e incluso hasta políticas han soltado la información, que todavía no es confirmada, de que se pretende robarle, por ponerle un término, quitarle una parte al Jardín Botánico Nacional para ampliar la Avenida República de Colombia.
Nosotros vamos a tocar el tema con dos expertos, pero antes vamos a poner la mirada en contexto antes de pasar a esta conversación. Una vez más, lo poco que queda de los deteriorados ecosistemas endémicos de la ciudad de Santo Domingo se ven amenazados en nombre de la ecoinsostenible expansión urbana del desordenado Distrito Nacional. Esta vez las retroexcavadoras y las palas mecánicas apuntan sus destructivas fuerzas desarrolladoras al máximo bastión de conservación del endemismo florifauno capitaleño, el Jardín Botánico. Este espacio, que fue creado por Joaquín Balaguer en el año 1976, tiene como objetivo garantizar la sobrevivencia, el estudio y la reproducción de nuestro patrimonio vegetal, así como también para asegurar la salud del medio ambiente, revertir la contaminación atmosférica local y con ello también aportar a la calidad del aire que la ciudadanía está obligada a respirar en este ambiente urbano. Hoy, el Jardín Botánico es el nuevo objetivo a disminuir en nombre del progreso vial. La propuesta de mutilación del Botánico fue presentada por el Ministerio de Obras Públicas como una opción de expansión de la Avenida República de Colombia y con ello poder obtener la nunca alcanzada fluidez vehicular. De aprobarse esa iniciativa, la cual todavía no ha autorizado el Ministerio de Medio Ambiente, desaparecerían hábitats únicos en el planeta, en los 1.600 metros que se expropiarían, cerca de la tercera parte de la dimensión total del parque. Y es que este lugar está considerado como uno de los jardines botánicos más importantes del continente gracias al catálogo de especies que maneja, unas 1.490 en total. De estas, 462 son foráneas, el resto, 1.028, son autóctonas. Una de las razones de su importancia es que en este espacio se conservan una buena cantidad de las especies ya desaparecidas para siempre de la parte oeste de la isla de La Hispaniola. En ese sentido, en el Botánico crecen unas 220 especies endémicas de esta parte del país. Actualmente se analiza la posibilidad de haber descubierto unas 19 que todavía son desconocidas y están en fase de investigación. Esta iniciativa fue parte de una serie de espacios que protegió Balaguer durante sus 5 mandatos constitucionales, los cuales años más tarde, en 1993, se convertirían en el Cinturón Verde de Santo Domingo. Con esta medida, el doctor logró contener el crecimiento desordenado de la capital, aseguró la preservación del endemismo local y fomentó la recuperación del 20% de la cobertura boscosa quisqueyana, pudiendo revertir el proceso de deforestación acelerada que padecía el follaje de este país. En tanto, lo que de seguro no desaparecerá aún tumben todos los árboles, plantas y flores del Jardín Botánico son los despreciables y perniciosos tapones capitaleños. Sin duda, nuestro querido Luis Villaverde pone el dedo en la llaga. Hay que agregar como recordatorio que el Jardín Botánico Nacional es también una entidad que se dedica a la investigación, entre otras actividades importantísimas. Damos la bienvenida. Y que junto con el Parque Mirador Sur, como lo decía Luis Villaverde, constituye nuestro pulmón, claro, el área verde que nos permite todavía respirar en medio del caos que genera el tránsito vehicular con la polución. El Parque Mirador Sur y el Jardín Botánico son los únicos 2 parques del Distrito Nacional. Tenemos Santo Domingo Norte, el Parque Santo Domingo Norte y otras áreas, pero en el Gran Santo Domingo, pero en el Distrito Nacional, básicamente el Jardín Botánico y el Mirador Sur. Eso hay que cuidarlo a capa y espada. Ya lo saben. Damos la bienvenida en estudio a Domingo Abreu, espeleólogo y un activista medioambiental, al ingeniero Alex Ramírez, que ya también nos ha acompañado en otra ocasión, y otro que levanta la bandera en favor del medio ambiente. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Ingeniero, díganos, ¿qué se ha olido usted con relación a este rumor que quiere quitarle una parte importante al Jardín Botánico Nacional? Bueno, mis colegas y los ingenieros civiles están un poquito desafiantes y comprometidos a que las cosas se hagan bien. Así como hay malas prácticas en la medicina, hay malas prácticas en la ingeniería. Lo vimos con el Jet Set y con otros
infraestructuras que están al punto y al borde del colapso. Hay un problema con el puente de la 17. Hay un problema con la presa de Monte Grande. No voy a entrar en detalles. Y la ingeniería, hace unos años para acá, y lo digo responsablemente, la ingeniería civil ha venido como perdiendo prestigio en el país. Tanto así que particularmente yo he tenido que salir a Europa. Bueno, yo estaba en Alemania ahora hace unas 3 semanas. He tenido que salir a los Estados Unidos, volver a reactivar mis conexiones con empresas de prestigios, que no se le caen obras. Y he tratado por todos los medios de que se asimilen y que estas empresas puedan transportar sus conocimientos sin sustituir a nadie, Claro. porque no hay que tener miedo de que nos van a quitar el trabajo. No, no, no. Esas empresas vienen con su know-how de millones de euros de inversión al país y explican y dicen, mira, hemos avanzado en estos tipos de materiales, hemos avanzado en este tipo de equipo. Si tú no tienes un equipo adecuado y tú eres un ebanista, te vas a cortar los dedos, te vas a majar los brazos, porque no tienes una sierra o no tienes un martillo ya, o esta lucita láser donde tú dices donde debes. Claro. Si no conoces los equipos ni la metodología para llevar las cosas, tomas malas decisiones, muy malas decisiones, como mutilar un jardín botánico. Por ejemplo. Domingo. Sí, gracias, Lisette. Lo del jardín botánico debe comenzarse a ver desde el siglo XVII. ¿Por qué digo del siglo XVII? Porque ese fue el siglo de la pobreza más conocida para la isla de Santo Domingo, principalmente para la parte de República Dominicana. En el siglo XVII, el país vivía de la exportación de madera. De aquí salió, ¿sabe lo que pasar un siglo sacando madera de aquí? Eso es terrible. Es mucha madera. Ahí se perdió, es mucha. Ahí se perdió todo el Crujiodendro ferreum, que es el conocido como quiebrahacha. Y se llama quiebrahacha porque es la madera más dura del mundo. Más que el Guayacán. Mucho más. Que quiebra Más hachas. dura del mundo. Exacto. Sí. Incluso esos árboles, esos palos le llaman quebracho, ¿no? O quiebrahacha. Esos palos, cuando se meten al agua, entonces que ellos Ahí que se asumen ponen duros. fortaleza. Y es sobre palos así, ¿no? Sobre los que se construyó Venecia. Venecia, que era prácticamente un pantano, ¿no? Una marisma enorme, ¿no? Utilizó mucha madera de aquí, principalmente quebracha, para poder desarrollar, construir. Oye ese dato. Construir Venecia. O sea, en la Y se base de la ciudad de Exacto. Venecia hay madera dominicana. Exacto, y mucha. Por le estoy diciendo, el siglo XVII, de eso se vivía, ¿no? De sacar madera. Yo he visto algunos dibujos que aparecen en algunos textos donde se ve ese puerto de Santo Domingo cubierto de madera, porque eso es lo que se vendía. Entonces, comenzamos a perder tanta vegetación porque el quebrahacha y la misma, y la caoba, que también salía de acá, no desaparecían solos. Todo lo que les rodeaba, ¿no? Pues también iba desapareciendo. O sea, el resto de la vegetación. Exactamente. Y así hemos perdido especies acá. Y usted se pone a pensar en esa época y era... O sea, no había maquinaria, no había máquina, Claro. era la fuerza humana con el hacha. O sea, que Exacta- está bien dicho exactamente. el nombre de quiebra hacha. Y es mucho lo que se sacó. Incluso se consideraban algunas especies totalmente perdidas y ha sido gracias a la conservación en algunos parques donde el trabajo de investigación del Jardín Botánico ha ido localizando algunas que se creían extintas. Yo recuerdo que estando yo con Ricardo García, uno de los botánicos expertos y esforzadísimos científicos del parque del botánico, estábamos haciendo el levantamiento de información sobre la vegetación de lo que iba a ser el cinturón verde de Santo Domingo, ¿no? Se quebró eso, que lo que iba a ser. Y encontramos una especie que él decía, mira, pero esto se suponía que estaba extinto ya. La Crateba urbaniana. Se creía extinta. Oye, y para él fue un descubrimiento eso ahí.
Ojalá no hayan tumbado ese único arbolito que estaba ahí en esa zona, porque pertenece a la parte baja del farallón que está cerca de las cuevas y la cueva grande que está cerca del hipódromo. Estamos hablando de actual. una longevidad, o sea, esos árboles, el más longevo tendrá que 400. O más, ¿no? Y ¿Del hipódromo aquí en la ciudad? No, el hipódromo el que está, el hipódromo, yo no sé si sigue llamando Perlantillana o Quinto Centenario. ¿Dónde estaba? Donde está la Plaza de la Salud. Sí. No, el actual. ¿El del Porque Quinto Centenario? Sí. ¿En la autopista de las Américas? No pertenece a la autopista de las Bueno, Américas, sino a la calle paralela. Sí, pero accediendo por la... Exactamente. En la marginal. En esa marginal. Y temo por ese árbol de ahí, el único que había... Dice Domingo, que yo no sé si se sigue llamando Perlantillana. Yo temo. Yo tengo por eso, Me acordé de porque Pemberton. ahí están las invasiones también a la orden del día. Las invasiones en esa zona que iba a ser y estaba haciendo el Cinturón Verde de Santo Domingo. Para proteger también, ya no especies escogidas, sino la vegetación, el bosque que teníamos en esa zona. Ojalá no se haya perdido ese único ejemplar que parecía que quedaba ahí. Pero una pregunta, ¿quién es que está detrás de esto? ¿Quién ha sido el genio que ha propuesto esta idea? ¿Quiénes son los abanderados de esta propuesta? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Ampliar la avenida para hacerla menos tapones? Pero también se habla de que tiene vinculación con el tema de que... Porque aquí especulan con todo, ¿eh? Estuve viendo en las redes sociales esta tarde, después de la comisión que designó el presidente Abinader por decreto sobre el tema del estadio a los niveles, que es para trasladar el Ministerio de Obras Públicas y de Salud Pública para allá, en una parte de ahí. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el plan? ¿Hay una propuesta formal? Mi tío Juan Troncoso, le decían el Rubio, decía Domingo, lo que se dice o es o quiere ser. O sea, a veces se tiran los rumores, ¿no? A ver cómo la población reacciona. Los globos de ensayo. Para meterle mano entonces al asunto. Y sería lamentable, oye, muy lamentable que cercenaran un parque que brinda tanta información no para, como la gente diría, para la mayoría de los dominicanos. La mayoría de los dominicanos no ha nacido. Así es. No ha nacido la mayoría de los dominicanos. Entonces estamos conservando una escuela botánica para los que faltan por nacer en este país. Generaciones. Entonces creo que deberíamos pensar en eso. Aplicar un poco de ética a estas cosas. Bueno, el sentido común, que que es tanta el falta menos hace. común de los sentidos. En un país donde planificación es una palabra que solo está en el diccionario. Porque Brilla por su aquí ausencia. ponemos parches, exacto, y crecemos como Dios nos da a entender. Pero Y eso por eso tenemos tanto problema hoy día. Pero eso es muy propio de los países latinoamericanos. Sí, pero por Sí, pero favor. nosotros somos del extremo. sí, Sí. es una generalidad de los países latinoamericanos, pero nosotros Llevamos estamos... la bandera. Pero bien adelante mucho, estamos mucho. nosotros. Ahora mismo López Obrador tiene un problema con el tren interoceánico, que no se le monta a nadie, porque lo habían concebido para turismo y nadie se está montando. Por temas de velocidad y una serie de cosas. Está en las redes sociales. Pero yo no te podría identificar quién es el genio, como dices tú, entre comillas, que hace todas estas propuestas. No solamente esta. En el pasado han habido propuestas como dinamitar el arrecife de coral de Puerto Plata, que acabó con muchísimas Sí, para que entren los playas, barcos. Qué como belleza. hacer canales de drenaje en Asua para el tomate, que acabó con unas playas blancas de Asua por el tipo de fungicida, pesticida. El INDRI hizo unos drenajes ahí mismo, en lugar de meter un emisario submarino y llevarlo más lejos, lo tiró en la costa. Aquí han habido decisiones que han destruido el país. Han causado daño a generaciones. Un detalle, en una mesa bebiendo cerveza. Óyeme. Ahora, no te puedo dar el nombre, pero sí te puedo decir que esa persona vive por el auto. Las ciudades que viven por el auto, todas, no tienen futuro. Fracasan. Fracasan. Sí. Pero pregúntele a los neoyorquinos. Si ellos, para ampliar la Quinta Avenida o Park Avenue, o por ahí, Óyeme. si ellos, Se llevaron un pedazo del Central Park. De Central Park. Exacto. Entonces, por eso, como yo sé que no tenemos mucho tiempo, yo siempre he abogado por el transporte masivo, no el transporte puerta a puerta. Es cierto que la República de Colombia, la misma de Filló,
tiene un alineamiento natural norte-sur y que el espacio entre la Winston Churchill y la Núñez de Cáceres está muy distante. Fíjate que entre la Winston Churchill y Abraham Lincoln hay apenas 1 kilómetro y algo. Aquí los planificadores no pudieron realizar esa vía norte-sur y entonces la gente que construyó los prados, esa misma gente invadió, en su gran mayoría, unos 150.000 metros cuadrados y hoy en día existen ahí los praditos, por ejemplo, y existe ahí unas 20.000 personas viviendo. Pero ¿por qué yo me voy a los praditos y no me voy al jardín botánico? Es que es como una manguera que tú quieras usar para irrigar tu jardín. La manguera comienza con una fuente. Claro. Esa es la vía natural desde la 30 de marzo, el Malecón, cerca de la Feria Ganadera, un poquito más hacia el 30 de oeste. mayo. Exacto. Hasta después de la Embajada Americana. Esa es la vía natural norte-sur y tiene varios cuellos de botella, como bien dijo Víctor. Ahora, ¿qué pasa? Si tú abogas por el auto, las camionetas, las guaguitas, y tú no conoces una herramienta más moderna, un sistema de transporte masivo solar, que no tenga plantas eléctricas, silencioso, elegante, que te transporte 25.000 pasajeros por hora por dirección, que te lleva todo el barrio, todo eso lo lleva a su trabajo, que enlace con las líneas del metro, la persona no tiene que destruirle su edificio, porque no tienes que ampliar a 17 metros para que entonces compre un auto y tener un problema en su vida. El seguro, la placa, las gomas. Esa persona, el gobierno puede acercarse y decirle, mira, tú tienes un edificio de 3 niveles aquí, que más o menos mantiene cierta geometría. Yo te lo reparo, te lo hago que no sea vulnerable a un terremoto. Y eso que está costando tanto sacrificio, tú lo legalizas, me pagas a mí para yo reparártelo y te voy a dar un alineamiento, un transporte masivo que no tenga que destruir todos esos edificios, como un sistema elevado, por ejemplo. No un túnel, el túnel es muy costoso. Claro. Elevado, silencioso, la persona se monta y llega a una estación del metro. Y ahí comienza a permear la ciudad. No tiene que comprar un vehículo, ni tiene que comprar una moto para que el fémur se le llene de clavo en el Darío Contreras dentro de 2 meses. Ve a ver las estadísticas. No, terrible. Pero es que hay desconocimiento. Muchos profesionales que no viajan, lo que están chateando, mirando muñequitos, y no se ponen a ver las cosas que están saliendo. Soluciones sostenibles, inteligentes. Claro, y viables para nosotros. Y competitivas, a bajo precio. Sin duda. No, hay que llevarse por delante una serie de, como bien dice Domingo, que es nuestro pulmón actual. Yo creo que por cada vehículo deberíamos sembrar 30 árboles. Deberíamos, pero lo que estamos haciendo es talando los árboles. Que no se nos olvide que en el Parque Mirador, en contubernio con los guardianes que estaban ahí de medio ambiente, un vecino le molestaba uno de los árboles o varios árboles a la vista hacia el mar y sencillamente los talaron, porque esas son las cosas de este país. Esas son las cosas de este país. Eso es así, lamentablemente. Una pregunta, ¿qué hacer en términos preventivos? ¿Ante quién acudir? ¿Ante qué autoridad presentar? No hay forma, solamente los medios como ustedes. Yo tengo un canal que se llama La Verdad Innovadora. Alex Ramírez de Marchena, La Verdad Innovadora. Quien quiera entrar ahí para ver los detalles, con detalles y fórmulas matemáticas sencillas, nada de cálculo infinitesimal, de cómo se solucionan los problemas del país. Está ahí, La Verdad Innovadora. Pero es así, eso me ha traído muchísimos enemigos. Claro. Yo tengo varias puertas cerradas en el gobierno, por decir la verdad, y por decirle, la solución es esta, que no tiene tanto mantenimiento. Que si ¿Y el ministro de Medio Ambiente, ahí no? No han dicho nada. Yo trabajaba en medio ambiente. No, yo tenía un contrato de medio ambiente y me llamaron, y yo tengo aquí en el WhatsApp, me dijeron, ingeniero, lamentablemente sus comentarios no nos agradan. Y me cancelaron el contrato. Había un grupo de políticas públicas del PRM, donde se hablaba cosas que no tenían contenido. Yo traía información de fuera, de mis viajes de 6.000, 7.000 euros, pagados por mí, no por el gobierno. Les lo quitaba a mis hijas. A traer información. Pero no eran agradables las informaciones. Me sacaron del grupo. Estamos huérfanos. ¿Domingo sabe de eso? Bueno, Domingo sabe de eso.
Me Domingo sacaron del sabe de grupo. O eso. sea, pero yo no tengo ningún problema con ese asunto. Yo sigo. No, yo sigo es que adelante. hay que, mientras uno tenga en qué sustentar sus argumentos. Tengo 28,000 y views se ya. hagan bien, Y claro, estoy hay que- creciendo. Hay que Óyeme, defenderlos. con esta situación del cambio climático, el calor, Exacto, la humedad, exacto. la falta de agua, todos estos problemas que tenemos en el mundo entero, pero nosotros aquí Claro, también. claro. Óyeme, cercenar el botánico. La dificultad con la Ahora, energía Ahora, eléctrica. y hay una demás. foto ahí que te voy a, porque así como criticamos, vamos a poner la solución. Hay una foto, no sé si la pueden poner, Sí, de Edwin, Bolonia, nuestro- Italia. En Bolonia, Italia, tienen un tren elevado con paneles solares. Míralo ahí. Mírenlo ahí, eso existe. Hace 25 años. Yo visito Bolonia Un constantemente. tren Claro. que se mueve con energía solar Energía por solar. paneles. Y tú sabes como el kilómetro. Paco. Adivina, 15 millones de dólares el kilómetro, contrato llave en mano. 28,000, 30,000, es un people mover. Wow. Silencioso, que le puede pasar al ladito al botánico. La gente mira los árboles. Claro. Sigue para la embajada americana, puede llegar Eso desde el sería helipuerto, divino. desde el helipuerto hasta el Higüero. Y la gente entonces no tiene que Y el comprar- Estado italiano no puso un chele. No, fue todo no, por eso la es compañía, rentable, claro. eso tiene una tasa de interés de retorno de un 8%. Soluciones hay, lo que falta es voluntad. Pero, Digo yo, ¿no? pero ¿y por qué no Pero, viajan? lo que pasa es muchas veces seguro, con toda seguridad, Sí, hay no, no. propuestas interesadas, ¿no? Hay propuestas interesadas en donde participan ingenieros, son tus colegas, pero a veces no se avergüenza de los Bueno. colegas, En, ¿no? en todas las ramas los hay y los hay. Pasa todo eso, ¿no? Entonces usted es casi seguro que hay una propuesta interesada para movimiento de tierra, que deja mucho cuarto, ¿no? Movimiento Claro. de tierra, cantidad de materiales, todo esto, todo lo que conocemos, ¿no? Sin importar lo que se va a destruir y sin la menor ética, señores. Hay una necesidad de que nuestros estudiantes desde niños comiencen a saber Sí, qué es la sí, ética. sí, Así sí, es. sí. ¿Qué es la Urgente, ética? Por Dios, urgente porque eso. que no está- Y no estamos quedarnos en hablando los de conceptos, ética. sino que los referentes sean ejemplos de la práctica dentro de la ética. Naturalmente Es que correcto. sí, Bueno, naturalmente las que sí. organizaciones ambientalistas se han pronunciado, dejando saber que, si bien es cierto que es solamente un rumor, reclaman que efectivamente el gobierno, desde la entidad que corresponda, deje saber si es solamente un comentario que se ha soltado o es un proyecto real. No, chicos, Y la sociedad más las organizaciones nos encargaremos de mantener la bandera arriba para defender el Jardín Botánico Nacional. Gracias, ingeniero Ramírez, gracias, Domingo Abreu, por acompañarnos. gracias. Siempre. Nosotros vamos a compartir ahora brevísimos mensajes importantes y ya retornamos.